este día vamos a realizar la guía de ejercicio que estaba propuesta, la cual lleva por nombre el movimiento y sus características parte 1. Recordar que para poder desarrollar cada uno de estos ejercicios es necesario realizarlo mediante el método de 4 pasos, es decir, el identificar nuestros datos, reconocer las fórmulas a utilizar, desarrollar detalladamente el ejercicio y finalmente expresar nuestras conclusiones de manera escrita. El primer ejercicio que tenemos acá nos dice que una persona pasea desde un punto A hasta un punto B, o sea, desde la posición de 50 metros hasta la posición 150 metros. Y luego retrocede hasta el punto C, en la posición 350 metros. Y finalmente retrocede hasta el punto menos 100 metros. Y nos dice, calcula su rapidez media final y su velocidad media final con los datos del gráfico. ¿Qué es lo que es importante aquí? Reconocer que nos está pidiendo solamente determinar la rapidez media final y la velocidad media final. Lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestros datos. Los datos que tenemos presentes son los siguientes. Tenemos una posición 1, la cual se encuentra en 500 metros. Tenemos una posición 2, o posición B, que se encontraría en la posición 150 metros. Tenemos una posición 3, o posición C, la cual se encuentra en 350 metros. Y por último, tenemos una posición 4, la cual se encuentra en menos 100 metros. ¿Qué otro dato podemos encontrar aquí? No solamente se nos está indicando el valor de la posición, sino también se nos está indicando los valores de tiempo. Entonces, tiempo 1 nos indica que es de 0 segundos. Tiempo 2 nos indica que es de 3 minutos. Tiempo 3 nos indica que es de 5 minutos. Y el tiempo 4 nos indica que es de 10 minutos. ¿Qué es lo que es importante de poder realizar aquí? Es muy importante recordar que nosotros siempre trabajamos con el Sistema Internacional de Medidas, por lo cual tenemos que dejar las unidades que corresponden. Para el caso de posición, tenemos que cada una de estas medidas se encuentra en metros, por lo cual esto sí se encuentra dentro de lo que es el Sistema Internacional de Medidas. Pero en cambio, ¿qué ocurre con los tiempos? Los tiempos se encuentran en unidad de minutos, pero en el Sistema Internacional de Medidas nosotros lo encontramos en segundos. Y nosotros, recordando una de las primeras clases que tuvimos, asociada a lo que era Introducción a la Física, allí podríamos recordar cómo realizar estas transformaciones sin utilizar una regla de 3 simple, lo cual no es lo correcto. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Entonces deberíamos transformar usando un factor de conversión. Nuestro factor de conversión, para este caso, nosotros vamos a saber que corresponde al siguiente. Vamos a hacer solamente uno y los otros los vamos a mostrar completamente. El primero que teníamos era de 3 minutos. Y nosotros sabemos que 1 minuto equivale a 60 segundos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplificamos unidades de medidas que son iguales y nos queda solamente la unidad de medida de segundos. Ahora, 3 por 60 son 180, dividido 1 son 180 segundos. De esta manera, nosotros tenemos que los 3 minutos equivalen a 180 segundos. Aquí cualquiera podría decir que esto bastaría con multiplicar por 60. Y efectivamente es verdad. Pero para otras situaciones las multiplicaciones que debemos realizar son muy distintas a estas. Entonces, para este caso, los 5 minutos, ¿a cuánto equivaldrían? Estos serían 300 segundos y en el caso de los 10 minutos serían 600 segundos. Ahora que tenemos estos valores, recién podemos desarrollar nuestro ejercicio. Y aquí tenemos solamente el paso 1, el cual nos dice que es identificar nuestros datos. Ahora que tenemos los datos, tenemos que ver cuáles son las fórmulas a utilizar. Para el caso primero nos dice, calcula la rapidez media.
Entonces vamos a poner como un enunciado A, en donde nosotros queremos medir la rapidez. Y nosotros viendo nuestro formulario, nosotros veríamos que la rapidez es una relación entre la distancia y el tiempo. Distancia respecto al tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que nosotros no conocemos la distancia que recorrió esta persona. Entonces, vamos a decir que la distancia va a ser al camino entre A y B más el camino comprendido entre B y C más el camino comprendido entre C y D. Entonces, toda esa distancia o esos pequeños desplazamientos que hubo, nosotros vamos a tener que reconocerlo ahora para poder determinar la distancia total recorrida. La distancia recorrida entre el punto A y el punto B es de 350 metros. Entre el punto B y el punto C tendríamos 200 metros. Y entre el punto C y el punto D tendríamos 450 metros. Ahora solamente nos restaría sumar las distancias correspondientes. Sumando 350 más 200 más 450 nos daría como resultado el siguiente. 0, 0, 0, 5, 0 y 5, 0. Guardamos una, 4 y 2 son 6 y 3 son 9 y 1 son 10. Entonces tendríamos 1000 metros recorridos. 450 más 200 más 350. Ahora que tenemos la distancia recorrida, recién podríamos reemplazar en la fórmula anterior. Entonces, de esta manera, la rapidez es igual a 1000 metros dividido en la variación del tiempo. Como el tiempo inicial fue 0, nuestro tiempo final fue 10, o el tiempo 4, nosotros sabríamos entonces que el resultado del tiempo o la variación de tiempo sería de 600 segundos. ¿Qué nos quedaría por hacer ahora? Solamente dividir. Como tenemos una fracción que es bastante sencilla de poder resolver, podemos simplificar estos valores en donde nos quedaría la siguiente equivalencia. Y esta división es mucho más sencilla. Entonces, nosotros podríamos decir que 10 dividido en 6, entonces esto sería 1,6 metros por segundo periódico. Pero aún nos quedaría por desarrollar lo que es la velocidad. Y la velocidad, según nuestro formulario, nos dice que es la variación de posición respecto a la variación de tiempo. Y nuestro desplazamiento es el siguiente. Nosotros recordemos que el desplazamiento se describe como la variación entre el punto final y el punto inicial. Entonces, nuestro punto final es menos 100 metros, menos la posición inicial, que se encuentra en la posición 500 metros, y el tiempo, en este caso, corresponde al mismo anterior, que son 600 segundos. Para este caso, al desarrollarlo, tendríamos menos 100 menos 500 serían menos 600 metros dividido en 600 segundos. Como resultado, esto nos daría menos 1 metro por segundo. Entonces aquí ya tendríamos nuestra velocidad. ¿Qué nos faltaría? Ya que tenemos nuestros datos, las fórmulas a utilizar y el desarrollo, nos faltaría solamente poner nuestra respuesta escrita. Por lo tanto, la rapidez de la persona es de 1,6 periódico metros por segundo y su velocidad es de menos 1 metro por segundo, lo que implica que la persona se movió a la izquierda. Lógicamente se movió a la izquierda respecto a su posición de inicio. El ejercicio número 2 nos dice lo siguiente. Claudio sale de su casa en línea recta hasta la esquina que está a 5 metros. Recuerda que olvidó su tarea y regresa siguiendo una trayectoria inversa. El camino de ida fue completado en el mismo tiempo que en el de regreso, siendo cada uno de 30 segundos.
siguiendo una rapidez constante. Y a continuación se nos presentan una serie de enunciados para ver algunas magnitudes físicas, tanto como rapidez, velocidad, el tiempo transcurrido, y vamos a ir viendo cada una de ellas. El enunciado A dice: ¿cuál fue el tiempo transcurrido desde que salió de su casa hasta que volvió por el cuaderno? Entonces, vamos a escribir los datos generales y luego nos van a ir apareciendo nuevos datos. Datos, y tenemos que Claudio salió de su casa en línea recta hasta llegar a la esquina que está a 5 metros. Entonces tenemos una posición 1, que es 0 metros, por convenciones que habíamos tomado anteriormente, una posición 2, que se encuentra a 5 metros, y dice que luego vuelve a su casa, entonces una posición 3 es de 0 metros. Además, ¿qué otro dato tenemos? Dice que tanto el camino de ida como el de regreso fue de 30 segundos. Entonces, tiempo 1 es igual a 0 segundos, tiempo 2, ya que este es el primer tramo, es de 30 segundos, y tenemos un tiempo 3 que es de 30 segundos más, considerando desde el punto de ida hasta el de regreso. Aquí con la anotación que yo puse podríamos confundirnos un poco. Entonces, ¿qué sería importante de mencionar? El tiempo 1 corresponde al tiempo inicial. En cambio, el tiempo 2 lo vamos a definir como el tiempo que hay comprendido entre el punto 1 y punto 2. Es por eso que vamos a poner aquí 1, 2, para que quede más claro. Y el tiempo 3 corresponde al tiempo que hay comprendido entre el punto 2 y el punto 3. Entonces, aquí lo vamos a escribir como tiempo 2, 3. Y así nos queda mucho más claro. El enunciado A nos dice lo siguiente: ¿cuál es el tiempo transcurrido desde que salió de su casa y hasta que volvió por el cuaderno? Entonces, lo que nos interesa saber es el tiempo total. Para esto, vamos a sumar todos los tiempos. Entonces, 0 segundos más 30 segundos más 30 segundos, eso nos da un total de 60 segundos. Por lo tanto, el tiempo total comprendido es de 60 segundos. Nuestro enunciado B dice: ¿cuál es la distancia recorrida? Entonces, para la distancia recorrida, nosotros tenemos que sumar todos los tramos que tenemos presentes. Entonces sería x1 más x2 más x3. 0 metros más 5 metros más 5 metros. Esto nos da un total de 10 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida es de 10 metros. El C nos dice cuál es el desplazamiento total. Entonces ahora nos pide considerar el desplazamiento. Y esto sería posición final menos posición inicial. Nuestra posición final dijimos que era de 0 metros y la posición inicial de 0 metros. Entonces 0 metros menos 0 metros, lógicamente esto es 0 metros. Por lo tanto, el desplazamiento fue nulo. O bien podríamos decir que también fue de 0 metros. El enunciado D dice: ¿cuál es la velocidad de ida? Entonces, para nosotros conocer la velocidad, nosotros necesitamos saber el desplazamiento respecto al tiempo. Pero aquí nos está diciendo que solamente en el tramo de ida. Como es en el tramo de ida, nosotros solamente debemos considerar el desplazamiento que hay desde el punto 1 hasta el punto 2. Y el desplazamiento que hay allí es de 5 metros. Y el tiempo, lógicamente, también corresponde a este mismo tramo, que es de 30 segundos. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Es realizar una división. 5 dividido en 30. Y allí tendríamos nuestra respuesta, que es de 0,16 semiperiódico. Unidad de medidas, metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad
de ida es de 0,16 semiperiódico metros por segundo. El enunciado E nos dice cuál es la velocidad de regreso. De manera similar, vamos a tener que realizar este ejercicio. Para que aquí nos quede mucho más claro, vamos a desarrollar el desplazamiento. Recuerden que es punto final menos el punto inicial. Nuestro punto final es de 0 metros. Y nuestro punto inicial en este caso es a los 5 metros de distancia. Y el tiempo que tenemos también es de 30 segundos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que aquí tendríamos un valor de menos 5 metros dividido en 30 segundos. Como aquí lo único que nos cambia es el signo, que en el caso anterior era positivo y ahora es negativo, nuestra respuesta sería menos 0,16 semiperiódico metros por segundo. Y esto que nos indicaría que la persona se está moviendo desde la derecha hacia la izquierda. Recuerden que había avanzado y ahora está regresando hasta su casa. Entonces, por lo tanto, la velocidad de vuelta es de 0,16 metros por segundo negativo y semiperiódico. Ahora nos pregunta, ¿cuál fue la velocidad en todo el recorrido? Entonces, la velocidad es el desplazamiento respecto al tiempo. Y el desplazamiento de todo el recorrido, si nosotros vamos al enunciado C, sabíamos que era 0 metros. El tiempo fue de 60 segundos y 0 dividido en 60 es 0 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad es nula. O lo que también podríamos decir que es 0. Y la última pregunta de este ejercicio nos dice, ¿cuál fue la rapidez con la que se movió? Entonces, como no nos detalla si es para un tramo en específico, nosotros asumimos que es para todo el ejercicio. Entonces, la rapidez es la distancia respecto al tiempo. Y la distancia total que nosotros teníamos era de 10 metros. Y el tiempo de 60 segundos. Entonces, deberíamos realizar esta división. Y allí tendríamos nuestra respuesta. 0,16 metros por segundo. Y si nos damos cuenta, es el mismo valor que teníamos anteriormente, pero ahora esta es la rapidez. Por lo tanto, la rapidez con que se movió es de 0,16 semiperiódico metros por segundo. Podríamos preguntarnos por qué la rapidez y la velocidad tienen el mismo valor. Y es sencillamente porque los tramos, en el enunciado dice que se hace con una rapidez constante. Como no está variando en los tramos, es exactamente la misma para cualquiera de los valores. Entonces aquí tendríamos listo el ejercicio número 2. Y el ejercicio número 3 es bastante sencillo. Nos dice, describe la trayectoria que necesitas realizar desde tu casa hasta el colegio. Pero supongamos que mi casa se encuentra aquí y el colegio se encuentra acá. ¿Qué es lo que debería describir yo? Es cuál es la ruta que yo sigo para ir desde este punto hasta este otro punto. Por ejemplo, yo podría ir y trazar este camino, pero tendría que describirlo. Y por ejemplo, de manera muy sencilla, suponiendo que tenemos el norte acá arriba, el sur abajo, entonces lógicamente, según esto, nos diría que tenemos el este y el oeste de aquella manera. ¿Qué debería decir yo? Avanzo 2 metros hacia el este, en donde me encuentro con la esquina, y luego avanzo 200 metros hacia el sur, para luego avanzar 100 metros o 120 metros hasta el este, en donde llegaría el colegio. Esta ruta sin duda es muy sencilla y dudo que alguien o muchas personas vivan tan cerca del colegio como en este caso, pero puedes practicar desarrollándolo con otros recorridos que igual los voy a presentar en la guía que va a ir acompañada a continuación.
Así que espero que hubieses entendido los ejercicios. Si no te quedó claro cómo se realizó cada uno, vuelve a revisar el video. Y si no, recuerda que siempre estoy a disposición de poder aclarar tus dudas. Eso es todo, nos vemos.